parece. Se hacen las clonas. Bien, pues vamos a estudiar. Venimos diciendo desde la predicación pasada, Dios viene hablando de la idolatría, pero ahora pues también vamos a hablar un poco de corazón y vamos a retomar dos textos de Isaías 6:10. El primero que dice que cuando vino una visión a Isaías en el año que murió el rey Usías, y el Señor decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y entonces, en vez de que fuera una misión, dijéramos, muy bonita para Isaías, pues no, le dijo Dios a Isaías: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ya para que Dios haya decidido estas cosas, pues es porque el pueblo ya estaba como el mundo está hoy, puesto que no es una percepción propia, sino que la Escritura misma dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y estamos viendo ese enfriamiento de caminar con Dios en estos tiempos para mucha gente. Después, en el profeta Jeremías, también en el capítulo 5, versículo 20, le dice el Señor a Jeremías: anuncia esto en la casa de Jacob y haz que esto se oiga en Judá, diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Y luego dice el Señor: a mí no me temerás, no te amedrentarás ante mí, que puse arena por término del mar, por ordenación eterna, la cual no se quebrantará. O sea que las cosas que Dios hizo, como esto que Él dijo que puso arena para contener el mar, va a ser para siempre. Y dice: y no te amedrentas delante de mí, ni me temes, yo que hice todo esto. Y le dice al pueblo que tiene, dice el Señor, un corazón pues duro, necio, dice, sin corazón, que tiene ojos y no ve y tiene oídos y no oye. O sea, no ve ni sus maravillas, y viendo las maravillas de Dios como el universo, el mar, los árboles y todo lo que podemos ver, la gente no teme a Dios, sigue en sus mismos pensamientos y haciendo las mismas cosas que siempre. Después, en el capítulo 6, versículo 10, dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y cuando ya las personas no aman la palabra de Dios, pues son capaces de hacer cosas indescriptibles. Y te voy a mencionar
Desde el libro de los Hechos, es en el capítulo 26, el apóstol Pablo hace una defensa del Evangelio delante de un rey que se llama el rey Agripa. Y el rey Agripa pues lo escucha y Pablo le dice, mira, yo fui un hombre que persiguió a la iglesia, que di mi voto para que la gente muriera cuando los mataban, y después se me apareció una luz más refulgente que la del sol, y una voz que me dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces, diciendo estas cosas en su defensa, cuando estaba Pablo diciéndole estas cosas al rey, Festo, que era un hombre que era un romano, le dijo a gran voz, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Cuando estaba contándole él toda la experiencia de la luz que resplandeció y que tumbó a todos los que iban con él, mas Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad en cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto. Pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Quiere decir que Pablo estaba hablando con gente que era totalmente fuera de la cultura del pueblo de Dios. Sin embargo, este hombre entendido dijo, por poco y me persuades de ser cristiano. Y Pablo dijo, pues quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, pues en hechos tales como yo, excepto por estas cadenas, pues estaba encadenado. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, y Berenice, que era la esposa del gobernador, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Pero en esto es donde yo me quiero centrar. Después viene el traslado a Roma, viene el naufragio, viene cuando Pablo les avisa que no van a perder el barco, que no van a perder ninguna vida, sino que solamente se va a perder el barco, porque Dios le había hecho saber así, no le creyeron. Después vino el naufragio, y después uno de los hombres del capitán del barco quería matarlos a todos, incluyendo a Pablo. Y dice, pero entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Y de que se fuguen, mejor los matamos, porque ya estaba el naufragio, ya había encallado el barco y ya se estaba quebrando por la furia del mar. Pero el centurión, que era un romano, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echaran los primeros y salieran a tierra. Y los demás, parte en tablas y en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. En esto, Pablo pues fue a encallar en una isla que era la isla de Malta, y después, cuando llegó a Roma, porque aquí había un hombre que estaba
su papá mal, un hombre llamado Publio. Su padre estaba mal en esa isla. Pablo llegó, le puso las manos, lo sanó, y después de ahí vinieron muchos enfermos y fueron sanados. Y luego después eso sirvió para que, agradecidos, les dieran provisiones para seguir su rumbo hasta Roma. Cuando Pablo llegó a Roma, llegó contento porque llegó al pueblo judío, a hablarles a los judíos. Y entonces cuando llegó a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna cosa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, y ahí es donde voy a concentrar gran parte de la predicación, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga nada que acusar a mi nación. Fíjate, yo estoy seguro que Pablo tenía consciente de lo que había pasado Jesucristo al sentenciarlo a muerte. Fíjate lo que dijo Poncio Pilato en el Evangelio de Lucas 23, versículos del 13 en adelante. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernadores y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que le acusan. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y cuando Pablo estaba delante de los judíos, que dice que cuando los romanos lo querían soltar, estaba pasando exactamente lo mismo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, estaba hablando Pablo, dice, repito, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César. O sea, imagínate, en ese momento cuando dice, cuando se opusieron los judíos, seguro estaba recordando esto que hicieron los judíos con Jesucristo cuando Poncio Pilato lo quería soltar. O sea, Poncio Pilato dice, lo soltaré pues después de castigarle, en el versículo 16 del capítulo 23 de Lucas, y tenía necesidad de soltarle, de soltar uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Cristo vino a salvarlos y prefirieron soltar un asesino. Entonces, ve cuando dice, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, ¿por qué?
Pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos incitaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos, de los principales sacerdotes, prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pidieron, y le soltó al criminal, al homicida, a los que ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Este momento, en esta palabra de revelación del dolor de Dios, Pablo había pasado lo mismo. Nada más que él sí tenía el aliado de los romanos, porque era también ciudadano romano. Y entonces por eso pudo apelar a César para que no lo mataran. Pero en este momento, cuando él dice, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber ninguna causa de muerte, porque lo único que estaba haciendo era lo mismo que hizo Jesucristo, predicar el evangelio de salvación. Entonces dice, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. O sea, en ese momento yo creo sintió lo mismo que sintió Poncio Pilatos cuando quería soltar a Jesús. Y los judíos, ve de qué manera le insistieron, de qué manera lo presionaron para matar a nuestro Señor y preferir a un criminal. Pues ahora en estos tiempos no es diferente. La gente le hablas de Jesús y se ofende. Los idólatras les hablas de que los ídolos son malos y se ofenden. De que sus virgencitas y de que sus ídolos de barro no les van a ayudar en nada y se ofenden. Pero si les dices, vente, vamos a emborracharnos como ellos, no se ofenden. Entonces fíjate cómo es la profecía de Jeremías, de Isaías, y cómo Pablo, esto que nosotros hemos venido predicando desde el sábado hasta hoy, cómo Pablo tenía la misma revelación del Espíritu Santo cuando dijo, pues yo tuve que apelar a César para que estos no me mataran, como mataron a Jesucristo. ¿De qué manera? Injustamente. El juicio más injusto que ha habido en toda la humanidad. Pero mira más adelante, dice el 19, pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga nada que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y entonces esta gente, ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judá cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. Pero fíjate en qué postura estaban. Pero queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, hablando mal de los cristianos. O sea, lo estaban escuchando porque apeló a César, porque no había nada de qué acusarle. Ellos mismos le dijeron, aquí no ha venido nadie a acusarte, pero a ver, háblanos, porque esta secta de los cristianos, pues, ha venido a hacer como que la comidilla, ¿no? Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. O sea, quiere decir que el pueblo judío
era menos comprensivo que el rey, que era romano, que tomaron la sabia decisión de no matar a este hombre porque no le vieron mérito para matarlo. Ahora, Jesucristo estaba en manos de una profecía. Tenía que ser crucificado para que nosotros fuéramos liberados. Pero en este momento el apóstol Pablo dice, algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, o sea, porque entonces uno les predicaba como aquí, uno les predica y luego se van, ya no quieren estar. Y entonces dijo Pablo estas palabras, fíjate la revelación: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus oídos y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Hermano y hermana, yo te quiero decir que el pueblo de Israel no es diferente el día de hoy. El pueblo de Israel es igual o peor que antes. Y mucha gente que escucha, que sabe algo de Dios, te va a querer rechazar cuando hablas de Jesucristo, te van a desear la muerte, te van a decir de cosas, te van a decir todo lo que le dijeron a esta gente y posiblemente te quedes solo o sola. ¿Por qué? Porque es un pueblo rebelde, es un pueblo que viendo no ve y que oyendo no oye. Pero está hablando del pueblo, no está hablando de la gente que no conoce. La gente que está dentro de las iglesias, la gente que está tratando de entender algo dentro de una iglesia, está igual. Tienen oídos pesados, no entienden la palabra de Dios, la palabra de Dios les es pesada. Y ahora lo que te toca hacer como hijo o hija de Dios, pues es tomar tu vida por botín. Ahora te toca salvar tu vida, como Pablo salvó la suya en el naufragio, porque él solo se salvó, y si tú te das cuenta, a la gente que estuvo con él, al último les predicó a su pueblo, que es al que venía el mensaje de Jesucristo, y porque escuchaban y se iban, porque unos asentían a lo que decía y otros no, dijo entonces, bien habló el Espíritu Santo por medio de la profecía de Isaías. Y entonces nos vamos a dar cuenta que la profecía que nosotros venimos predicando desde el día sábado es al llamamiento de un profeta, y a él lo llamó para el evangelio de los gentiles, de la misma manera que en este tiempo de Isaías llamó a Isaías y dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? A Saulo no, a Saulo le dijo, tú vas a ir. Pero yo no me imagino que Pablo no hubiera podido decir, no quiero, porque también tenía la libertad de decir, no quiero. Sin embargo, a la hora de escuchar la voz del Señor que le dijo,
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces, ciego, lo único que alcanzó a decir el apóstol: Señor, ¿qué quieres que haga? Y aquí el profeta Isaías dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces el profeta dijo: heme aquí, envíame a mí. Pero entonces le dijo: di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y le dijo: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. De la misma manera está hablando acá el apóstol Pablo, muchos años después de la muerte de Jesucristo, y él a la voz del Espíritu Santo, que es el que le recordó, dijo: en verdad, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Este pueblo sigue siendo igual. Y ve tú, desde la profecía de Isaías, lo que dice Hebreos 1:1, habiendo hablado Dios a los patriarcas de muchas maneras en otros tiempos, por medio de los profetas, ahora les ha hablado por el Hijo, y después por el apóstol, pero el pueblo siguió igual de duro. En las iglesias y en la gente que se dice cristiana, así como le dijo el rey Agripa: por poco me convences de ser cristiano. Mucha gente está en esa posición. Están en las iglesias, pero no son de Dios. Están concupiscentes y están todavía haciendo su voluntad con el corazón duro, con los ojos abiertos y no viendo, y con los oídos cerrados, oyendo pero no escuchando. Siervos de Dios están en peligro de ser gente que se pierda, y gente que no está siendo disciplinada con Dios está en riesgo de perderse, porque dice la palabra de Dios: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Ahora los que se dicen pueblo de Dios, injertados en la vid por medio del ministerio del apóstol Pablo, están en las mismas circunstancias. Siervos que están siendo llevados por los tesoros de esta tierra, por el dinero, por la fama, no por las almas. Y este negocio, porque hay otras gentes que dicen que tienen sus negocios, este negocio de Dios es un negocio de almas, no es un negocio de dinero. Y los siervos aparentes de Dios que andan en negocios del mundo, negocios de dinero, negocios de poder, negocios de fama, están perdidos. Porque así dijo el apóstol: a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. La gente seguirá discutiendo en donde sí, en donde no está Dios, en donde sí quiero, en donde no quiero. Pero yo te puedo decir que uno de los indicadores que están determinando esta población de gente que tiene oídos y no oye, y tiene ojos y no ven, porque su corazón está engrosado, andan en los negocios de dinero, de fama y de poder. Hermano, hermana, Dios ha revelado que esta postura del corazón es una postura que no es nueva, que es muy antigua, la postura del corazón que no quiere a Dios, y nosotros lo vemos hoy. Gente que ya no quiere con Dios, gente que ya tiene oídos, tú le hablas y ya no te oye. Los idólatras no te van a oír,
Los idólatras están como estos, como los ídolos, tales son, como los que los hacen, como los que en ellos creen. Todo el que tiene amor por un ídolo no oye, no ve, no tiene corazón para Dios. Siguen aferrados en sus propias creencias, no en lo que Dios quiere. Y entonces, hermano, dice el Señor, que si mi pueblo se humillare donde se predica mi palabra, Él oirá desde los cielos, perdonará y sanará nuestra tierra. Tu tierra es tu corazón, es donde va la palabra a ser sembrada. Acabamos de ver la parábola del sembrador. La semilla es la palabra, tu corazón es la tierra. Tu corazón puede dar fruto al 100 y 60 por uno, o puede caer en la piedra, o puede caer en los espinos y se puede perder. Los afanes y las riquezas del mundo te pueden ahogar si tú no escuchas la palabra y la haces. Esta es palabra de Dios, y como la palabra de Dios dice, y decía el apóstol, yo no me canso de decirte las mismas cosas porque sé que van a ser por tu bien. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra, por este momento, por esta reflexión, y te pido, Señor, que inundes nuestro corazón de tu Espíritu, de la humillación necesaria para clamar a tus pies, porque la gente de corazón duro, Señor, no va a progresar. No saben delante de quién están parados. No saben cuando tú les estás diciendo, no temes, cuando sabes que yo puse la arena para contener el mar, y ni así hacen lo que quieren, Señor, delante de ti. Te desobedecen porque tienen oídos y no oyen, y tienen ojos y no ven. Solamente tú, Señor, que dices en tu palabra que es pueblo de corazón incircunciso, puede, Señor, cumplir tu palabra de Ezequiel, que dice que tú pondrás un corazón de carne donde hay un corazón de piedra. Ten misericordia, Señor, y ayúdales con tu Espíritu Santo a conviccionarles de pecado, de justicia y juicio, y que se arrepientan y que se humillen, y haya avivamiento, Señor, en esta tierra, antes que venga el día de Yahweh grande y temible. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén y amén, Señor. Bendito eres.